Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Mundial de Norteamérica, la serie especial del podcast La Estrategia del Día para conocer las estrategias de las empresas detrás de la Copa del Mundo. Y hoy tenemos al director de la película que se perfila a llevarse la conversación en el sector del entretenimiento durante el torneo. La película se llama México 86, producida para Netflix, la plataforma de streaming que después de años pues sigue siendo invencible. Me acompaña el director mexicano, productor y escritor del filme, Gabriel Ripstein. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Y aquí yo sí necesito hacer una advertencia. Este episodio está lleno de spoilers. Entonces, si no la han visto, no vamos a querer arruinarles la historia, pero sí vamos a platicar mucho de lo que sucede ahí en la película, que de todas formas vale la pena verla. Antes de adentrarnos en la narrativa de la película, Gabriel, me encantaría saber desde tu perspectiva de director, ¿cómo es ahora para ustedes producir lo mismo para cine que para plataformas de streaming? ¿Cómo logran ahora convivir entre estos dos mundos? Yo creo que la línea está prácticamente desdibujada, inexistente. Los últimos 10 años, yo empecé haciendo cine, vengo del mundo del cine, y te digo, los últimos 10 años o un poco más, genuinamente no le veo una distinción real. El modelo de negocio cambió, el hábito de consumo cambió. Entonces, pues los niveles de, digamos, de calidad, de producción, de recursos, de talento, que antes pues estaban como mucho más cargados hacia el cine, ahora migran sin ningún obstáculo, sin ningún prurito, sin nada hacia las series, ¿no? Uh-huh. Y pues las plataformas lo que te proveen es eso, pues la posibilidad de un lienzo muchísimo más grande, más amplio, ¿no? Hay cuentos que pues viven muy bien en 2 horas, hay cuentos que viven en 10. Entonces, desde mi óptica, digamos, el paso del cine tradicional a la producción para plataformas pues, ha sido absolutamente fluido y no lo he sentido, ¿no? O sea, uh-huh. no me topo con pared diciendo antes las cosas eran de tal No es un forma. conflicto para ustedes, Para como nada. de repente sí lo puede ser a nivel negocio, ¿no? Que ahí sí hay una pelea entre los estudios, las cadenas cinematográficas y las plataformas, de dónde se proyecta primero una película, ¿no? Sí, ojo, yo vengo de nuevo del cine pues, tradicional, uh-huh. Vengo de una familia que se ha dedicado a eso. Toda mi experiencia como consumidor y espectador, pues parte de las salas de cine y amo esa experiencia, pero siento que no pelear contra la realidad del cambio de hábito de consumo, pues es una pelea perdida, ¿no? Uh-huh. Para mí es más bien abrazar la posibilidad de el alcance que tiene una plataforma, la inmediatez que tiene una plataforma. Entonces yo no lo sufro. Hay nostalgia en términos de lo que era antes un estreno uh-huh. gigante en cines. Pues sí la hay. Era un fenómeno diferente. La conversación se concentraba de otra forma. Todo el mundo pues, hablaba el lunes de que si fuiste a ver la película al cine, etcétera. Claro. ¿No? Pero pues el mundo está cambiando y pues hay que acoplarse. Y el alcance es muchísimo mayor. Sí. O sea que no me sé los cientos de países en los que hay Netflix, ¿no? Todo el mundo. Pero saber que tu película la pueden prender en absolutamente todo el planeta, pues es brutal, ¿no? Fabuloso. Sí. Vamos con la historia de esta película, Gabriel. México 86. ¿Por qué apostar por una historia alrededor del fútbol mexicano? Pues es que hay mucho que decir ahí. Yo lo primero que tengo que aclarar y reconocer es yo no soy futbolero. Yo tampoco. Qué bueno, nos entenderemos mejor. Sí. Pero respeto y entiendo que hay pasión y entiendo el fenómeno que es a nivel mundial. Y bueno, y en este país es poderosísimo lo que es el fútbol a nivel afición. Yo no lo vivo, no lo comparto, no lo experimento, quizá me estoy perdiendo de algo brutal, pero a mí lo que me interesa mucho es pues lo que existe detrás de una cancha, lo que hay, lo que está pasando en los pasillos, en las oficinas. Me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la política detrás de un fenómeno tan importante como es el fútbol, sobre todo en nuestro país, uh-huh. Los grupos de interés, los poderes, quién mueve los hilos, cómo se toman una serie de decisiones, qué dice eso de nuestro país. Entonces, a mí ante la invitación de hacer esta película, lo que más me atrajo desde el principio fue esa posibilidad de hablar de
a ver, se cae un mundial que iba a ser en un país, en Colombia, correcto, ¿cómo funciona para que llegue a México? ¿Qué intereses se están moviendo, ¿no? A mí lo que me interesó siempre es lo que no sucede en la cancha. ¿Y cómo te escogieron no siendo futbolero? ¿Qué vieron en ti? Eso es una buena pregunta. Pues mira. Justo poder explicarlo. Igual yo creo, ¿no? Quien no sabe mucho de algo es quien termina realmente retratando y representando a los demás lo que verdaderamente fue. Pues quizá no había sesgo en términos de un fanatismo y entonces querer retratarlo con una intencionalidad. Pero por otro lado, sí he contado antes historias que tienen que ver como el entramado político, lo que se supone que no tienes que ver, ¿no? Yo hice una serie, un thriller político para Amazon sobre el 68 y sobre la clase política, como abrirle el cofre al coche y asomarte a lo que no debes de ver. Entonces quizá eso pues ayudó a que dijeran, mira, cuenta cuentos detrás de cámara, ¿no? De mundos potentes. Ahora, la línea de la historia es el reto de demostrarle a uno de los empresarios más poderosos del país que puede traerle el mundial. Además, a cargo de Martín de la Torre, este personaje ficticio, el protagonista, un tipo muy irreverente, a mi punto de vista, interpretado por el actor mexicano Diego Luna. ¿Cómo fue ese proceso de crear esta historia para ti? Yo la historia, de nuevo, a mí me invitan a un proyecto que existía esta premisa basada en un libro y en pues, todas las anécdotas que existen alrededor del 86. Yo coescribo con Daniel Krause. Daniel, yo lo conozco desde hace tiempo y Daniel sí es muy, muy, muy futbolero. Entonces tenía una cantidad de información y pasión y que era muy, muy valioso, sumado a Diego Luna, que Diego también es muy futbolero. Entonces, a Diego le interesa mucho el fútbol y también le interesa hablar de otros temas de este país y demás. ¿Él estuvo muy involucrado, Diego Luna? Sí, fue muy colaborativo. Sí. Diego y yo ya habíamos trabajado antes, entonces pues ya nos conocemos, ya existe una confianza y una... digamos, hay un peloteo que hacemos que es muy sabroso. Entonces era, por un lado, agarrar la anécdota y todos los sucesos históricos bastante enloquecidos y surreales ya en sí mismos y crear un personaje que amalgamara pues, muchas figuras de, digamos, de la política del fútbol en México y también la mexicaneidad, ¿no? Esta irreverencia que mencionas, ¿no? Era como cosificar y encarnar en ese personaje esta otra anécdota. Entonces el reto era cazarlo, es como decir, ¿quién es este objetivo tan enloquecido de vamos a traer un mundial a México en contra de todas las probabilidades? ¿Quién es el personaje que puede hacer esto? Pues un delirante como que encarna la mexicanidad. El ser más listo que el sistema, el ser perseverante, tenaz, ingenioso, todas esas virtudes que tenemos y también todos los lados menos luminosos, ¿no? Ser mentiroso, manipulador, tramposo, me cruzo por acá, nadie me va a ver. Entonces encarnaba mucho como lo que escala, es este país. Además. Muchísima aspiración y ambición. Un personaje que desesperadamente quiere pues ser visto y ser reconocido y tiene una necesidad brutal de brillar, un hombre que empieza siendo muy gris, un personaje muy gris, que necesita salir de ese lugar, ¿no? Está insatisfecho con todo, con su chamba, con su esposa, con su futuro, su lugar, con el fútbol mexicano, que era... Pues durante toda la década, a partir del Mundial del 70 hasta los 80, pues la selección mexicana era una calamidad y él está insatisfecho incluso con eso, ¿no? Entonces era el cuento de cómo haces un personaje que tiene esa necesidad, esa búsqueda y la manera de como sublevar o sacar esa parte de él es trayendo un mundial, ¿no? Pues es un costal muy grande, eso es todo lo que representa realmente Martín de la Torre. Sí. Y además de todo el humor e ingenio que precisamente tenemos todos los mexicanos por naturaleza y que se retrata a través de este personaje y de muchas otras situaciones alrededor de la película, pues también es una gran clase de historia porque te pinta la situación social y económica, el poder económico que manda y que sigue mandando en el fútbol mexicano sobre todo.
los icónicos personajes de la, de la televisión deportiva mexicana, es una joya el poder ver a una voz tan icónica como lo es y sigue siendo José Ramón Fernández, este cronista deportivo y gran figura respetada en el fútbol mexicano. También nos recuerda cómo fue que México fue elegido de cierta manera frente a otros países para hacerse de la Copa del Mundo en el 86, como Estados Unidos, o sea, le ganaron a Estados Unidos para ser sede de la Copa. Y luego el terremoto, que fue también un punto determinante en sobre si realmente se podía seguir o no adelante. ¿Cómo fue el recopilar todo esto? Y no sé si en algún momento también fueron al acervo para crear toda esta historia alrededor de los hechos históricos, o sea, dentro de la ficción, que sí pasaron. Sí. Pues mira, el reto era qué incluimos, porque había tanto, o más bien qué dejamos fuera, ¿no? Okay. ¿Cómo le damos estructura a una cantidad de situaciones, sucesos, personajes, como lo que mencionas, más muchos más, ¿no? Teníamos un gran problema que era la abundancia de situaciones, de puntos importantes históricos, de personajes, de relaciones. Entonces, el reto de la escritura y de la construcción de una película pues es la estructura, es darle estructura, y eso implica pues elegir, ¿no? Y elegir pues es soltar. Entonces fue complejo darle una forma y una progresión que tuviera coherencia y que tuviera progresión dramática. Entonces se quedaron muchísimas cosas fuera. ¿Cómo qué? Muchísimo de el contexto, por ejemplo, de Miguel de la Madrid, ¿no? Claro. Durante ese periodo. Sí, no se metieron tanto con los presidentes. Había versiones del guión donde sí era muchísimo más grande, sí. Y pues vas teniendo que tomar decisiones, ¿no? Pero pues claramente digamos, el poder encarnado en los medios que cosificamos en Emilio Azcárraga, que en efecto era un hombre poderosísimo, visionario en muchos sentidos y un hombre que movió la brújula de este país de manera importante, pero sí estaba muy de la mano con el poder político, y esa toma de decisión de vamos por un mundial que no nos corresponde, venía muy de la mano también del poder político. Sí. En algunos momentos hablábamos de pues, el valor estratégico que tiene traer una Copa del Mundo a tu país, ¿no? En el 78 en Argentina, pues tuvo una importancia estratégica importante, ¿no? Un país que venía de una dictadura. O sea, si empiezas a escarbar, empiezas a encontrar cosas pues muy interesantes. No nos daba el tiempo. Claro. Teníamos que escoger, digamos, dónde nos enfocábamos, ¿no? Todo el mundo de la FIFA, si te empiezas a meter ahí, pues ahí hay muchas películas que contar, ¿no? Tuvimos que ser muy acotados al respecto. Claro. El mundo de la política estadounidense, que a quien mandan a negociar es a Henry Kissinger, ¿no? De la mano de Pelé. Entonces, eso ya te da una idea de la importancia estratégica que tiene el traer un mundial a tu país, ¿no? Es un negocio gigante y también es una instancia política, social, brutal. La FIFA tiene más afiliados que la ONU. Entonces, ahí te das una idea de cómo mueve la brújula también esa federación. Justo sabiendo que hay muchas historias que contar, ¿no pensaron en hacer esta película mejor una serie de varias temporadas? Empezó siendo una serie, pero también era muy importante poder estrenar como en el margen, en el contexto del mundial, y una serie no nos daba tiempo. No, y además también tiene que empatar un poco con el furor, ¿no? O sea, sí. Que es igual y un mes antes de que inicie todo el torneo, pero ya después este mundo va tan rápido que ya... Había una ventana muy específica, por eso se tuvo que tomar la decisión de, mira, una película es muchísimo más controlable, pues todo el proceso de escritura, de producción, de post, entonces se convirtió en una película. En términos de producción, creo que también es muy retador cuando estás tratando de contar una película que se posiciona en una línea de tiempo muy específica, ¿no? En este caso, los años 80. Yo creo que ahí, ¿quiénes son los que más se divierten? Los de vestuario, maquillaje, peinado. Sí. ¿Cómo les fue ahí con la utilería? Mira, siempre es muy divertido. Yo he hecho ya bastante época y los 80s es una década que yo adoro, por lo que a mí me tocó vivir en ese entonces. Entonces es muy divertida, ¿no? O sea, la moda de los 80s es emblemática, es muy identificable. Entonces era divertido, pero era un reto,
yo lo que por lo general trato de hacer es que no se sientan disfrazados de los 80, sino que haya una cohesión y que las piezas se embonen de una manera casi invisible, que no le veas la costura. Entonces es ahí donde habría que calibrar y medirle que sí, digas, claro, esas sombreras son puramente ochenteras, pero que no se vuelvan protagonistas. Entonces, pues es un ejercicio con mis cabezas de departamento, ¿no? Con Mónica Chirinos, con Adela Cortázar, ¿no? Que son directora de producción, directora de vestuario, de encontrar y de sí hacer un retrato donde todas las piezas entren en su lugar, pero fue divertidísimo, la verdad. El celular también, ¿no? De ladrillo, pues es un emblema de esa década, ¿no? ¿Cómo se encarga? Yo sí tengo esa curiosidad, o sea, ¿dónde consigues todo eso? ¿Cómo le haces? Pues, ¿Te vas a la lagunilla ahí a buscar antigüedades? ¿Cómo? Eso, hay un encargado que se llama PropMaster, que se encarga de eso, y pues tienen estas redes y estos submundos y no, es pero todo de que lo encuentras, lo encuentras. Sí, son increíbles, wow. son increíbles. Sí. Y en este caso toda la parafernalia alrededor del fútbol era pues muy importante. Sí, claro. Digo, desde el balón, ¿no? El Azteca. Sí. Que pues, es el balón que se crea para el Mundial del 86, la primera vez que se usa un balón sintético, ¿no? Entonces, conseguir el original, fue una aventura. Es el original, o sea, el balón que aparece ahí. Sí, que Diego Luna echa unas patadas con él y no sé qué. Es un balón original, Adidas, es una pieza de colección, ¿no? Y lo mismo nos pasaba con muchas de las prendas y toda la recreación de los uniformes. Fue preciso a la época, pues toda la parte, digamos, hasta de los derechos de uso, los permisos de uso, todas las imágenes tienen copyright, ¿no? Fue toda una empresa. Fue un reto. Sí, totalmente. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer esta película? ¿Cuándo iniciaron? Mira, a mí me contactan a finales del 2024, con la idea, oye, queremos hacer esto, y cuando me contaban queremos estrenar el Mundial, decía, híjole, tenemos que meterle el acelerador, pero a fondo. Por lo general los proyectos tienen pues, un aliento más largo, pero entendí perfectamente el objetivo, pues es como hacer una película de Navidad y no estrenarla en Navidad, ¿no? Pues no tiene sentido. Entonces claro. Sí fue un proceso muy eficiente, digamos, la escritura. Nosotros empezamos a filmar a mediados del año pasado, o sea, escribimos rapidísimo, sí, Daniel y yo. Filmamos a mediados del año pasado y yo me eché pues la mitad la segunda mitad del año y la primera de los primeros meses de editando, pues produciendo, musicalizando, corrigiendo color, efectos visuales. Entonces, todo el proceso fue un poquito menos de año y medio, que de nuevo suena como mucho, pero para una película empezando de cero sin un guión es un proceso, es una ventana muy apretada. Y para ti, dentro de todos estos personajes que se presentan en la película, ¿cuál crees que sea la personalidad que más se apega a la realidad de los personajes que sí existen o existieron? Es buena pregunta. Mira, desde Bora, ¿no? Pues Bora es un personaje interesantísimo, un entrenador, y no es que yo sea un experto, insisto, nada más como la ventana en la que yo me pude asomar, un personaje pues muy contundente, muy serio, sí. Muy seco, pues un hombre pragmático y demás. Entonces creo que el actor que lo interpretó le logró dar en la esencia. Pero hablando de los personajes mexicanos, pues creo que la figura de Emilio Azcárraga para mí es muy importante en términos de don Emilio Azcárraga Milmo. Correcto, Tigre, sí. Sí, es un personaje que a mí me parece muy interesante en la historia de este país, que te digo, marcó profundamente lo que es este país, la identidad, la cultura popular, lo que se consume, lo que se ve, lo que se piensa, en un momento donde era monolítico, Televisa, un tipo visionario, un tipo que pues, era muy cabrón también, ¿no? Y era importante hacer como ese reflejo para mí, retratarlo y de una manera muy directa y muy digamos, yo creo que muy puntual, sin caricaturizar, sin hacer una simplificación, digamos, ¿no? Mostrar un tipo que entendía la importancia del fútbol como
pues como un sector estratégico para la vida de este país. En algún momento en la película lo dice, ¿no? Le dice al personaje de Diego, ¿no? Martín, ¿sabes lo que le hace a un país no tener un mundial? ¿Sabes lo que le hace a México no tener un mundial? No participar en el mundial como no participamos en el mundial del 90. O sea, sí es un... Entonces es un personaje que entiende, digamos, la importancia estratégica de negocio, política del fútbol, ¿no? Y el personaje de Diego Martín de la Torre, pues amalgama muchos de estos funcionarios alrededor de la política del fútbol, ¿no? Y ese está un desahogo, ¿no? Sobre todo ya hacia el final de la película, cuando tocan el tema de Italia 90, que México no va, y cómo le recuerdan a su abuela y a toda su familia. Acá pasa la historia, sí. Porque México no fue. Pasa la historia, este personaje que de nuevo cosifica a muchos de los funcionarios del fútbol, pasa la historia pues como un gran señalado, un gran culpable, o sea, no había comentarios de YouTube en ese entonces, el comentario de YouTube en la calle te mientan la madre, ¿no? Sí. Y eso le sucede, o sea, es como un poco la tragedia del recorrido del personaje, esta ambición que le hace perder la cabeza, decir, ay, claro que puedo, si ya traje un mundial puedo hacer lo que sea, y es el perpetrador de los cachirules, ¿no? Entonces es la fina línea de el ingenio mexicano, te pasas de lanza y te vuelves un rechazado, ¿no? Y regresas al punto de partida. Sí. El final de Martín de la Torre también es muy interesante también. Sí, entonces, como que es un personaje que tiene que hacer ese recorrido para pues encontrar cuáles son sus prioridades, ¿no? Sí. Es ahí donde, de nuevo, el trabajo con Diego de la construcción, más allá de lo anecdótico del fútbol, era la construcción de un personaje que de alguna forma tiene un recorrido y un arco. No quiero hablar de lecciones o de que él aprende, porque aprende, pero luego no, O sea, no somos tan limpios porque pues la vida no es así, el retrato que queremos hacer no es así, pero tiene que tener este recorrido de lo peligroso de conseguir lo que quieres, y que te vaya bien quizá es peligrosísimo porque pierdes piso y empiezas a tomar unas decisiones muy que rápido, te pasas de la raya, ¿no? Y él se pasó. No supo qué hacer con el poder. No supo, se le subió un ladrillo y se volvió loco. ¿Cuál es tu escena favorita de toda la película? Hay muchas, pero creo que... déjame hacer un recorrido ahí rápido. Pues creo que hay dos en particular, son como dos postes de la película, que son los encuentros entre el personaje de Diego y Martín de la Torre y Emilio Azcárraga, ¿no? Donde para mí retrata muy bien el recorrido. Uno al principio, la primera vez que se encuentran, donde tienes burócrata gris, pues yendo a la oficina del hombre más poderoso de este país a tratar de convencerlo de algo, ¿no? Sí. Y pues el balance del poder es clarísimo ahí. Sí. Y es delirante que le está haciendo una propuesta de algo imposible a un hombre que al final del día lo que le dice, a mí me gusta la gente con huevos, ¿no? Pero también me gusta la gente con ideas. ¿Cuál es tu idea, no? Sí. Entonces esa escena tiene un espejo hacia el final de la película cuando entiendes cómo otro que tenía esta idea y tenía pues esta noción de su lugar y de la relación con el tigre, pues cómo ya se subió al ladrillo y empieza a pensar que es invencible, ¿no? Entonces son dos escenas que para mí, digamos, marcan muy claramente lo que es la película, el personaje y México, de alguna forma. Ahora que hablabas de balance de poder, para mí mi escena favorita creo que también retrata o le recuerda su lugar a Martín de la Torre, que es cuando llega en su primer día como presidente de la Femex Food. Y encuentra a don Guillermo Cañedo sentado en su silla. Sí. Y don Guillermo le dice, siéntate, por favor. Sí, él dice, todavía en su silla, ¿se acuerda? Todavía la tenemos. Sí. Pero luego también ver la evolución del personaje, al menos en la película de don Guillermo Cañedo, sobre todo cuando van a negociar con la FIFA, ahí como que se desinfla un poquito ese retrato de poder. Sí, pues son las decisiones de nuevo que tenemos que tomar. O sea, la comitiva mexicana que viaja a la FIFA, pues era mucha gente. O sea, son lo que tienes que dejar fuera, ¿no? Para que tenga una contundencia. Entonces, junto con Guillermo Cañedo viajaba todo un ejército, digamos, de funcionarios que mapearon, perpetraron, ejecutaron ese plan. Ahora, es factual, ¿no? Cambiaron los letreritos de los países que iban a votar para que tuvieran cierto orden. Eso sí fue ficción, ¿verdad? ¿No? Pasó. Okay. Pasó, totalmente pasó. Entonces,
Es ahí donde el rol de Guillermo Cañedo y había toda una serie de funcionarios. Eso sí no tenía ni idea. Como poca conocedora del fútbol, no yo sé. tampoco sabía y cuando me lo conté dije, eso no puede ser, sí, eso pasó. Sí pasó. Cambiar los nombres para... Pero vaya, al final sucedió, o sea, sí influye, porque escuchas México, Estados Unidos. La bola de nieve. Sí, los borregos, son borregos, ¿no? Cuando se dan cuenta, todos están diciendo México, pues no quiero ser el primero en no decir México. Sí. Y pues así acabó siendo la mayoría mexicana, ¿no? México, mágico. Totalmente. Eso sí. Es una película realmente muy cómica. También me fui un poco hacia atrás y escuchaba a ciertos actores que han trabajado contigo y te describen como alguien que tiene una comedia brillante. Lo dijo el actor Luis Gerardo Méndez. Y después de escribir también series musicales en las que has estado, ¿cómo te sienta a ti esta película México 86 en tu palmarés? ¿Te animarías a hacer más películas de este estilo? Sin duda, sí. Creo que a mí lo que más me mueve es no acomodarme, no estar ya, digamos, seguro de lo que estoy haciendo. De ahí que pues, el recorrido que he hecho tiene pues, como distintos sabores, ¿no? He hecho drama profundo, thriller político, comedia musical, comedia negra. Entonces, el humor a mí, la comedia me encanta. Como me encanta también el drama sórdido, o el thriller. Entonces, sin duda, sí, si hay algo interesante que decir y tonalmente vive dentro de este género, feliz. Medio Tiempo, en colaboración con Arca Continental. El evento de fútbol más grande del mundo, este 2026 podría generar más de $4,000 millones en impacto económico para México. Pero hay un dato clave. En el país existen cerca de 2 millones de pequeños comercios. Y ahí podría jugarse uno de los partidos más importantes, el del comercio local. Porque el reto no es solo vender más, es aprender a vender distinto, recibiendo pagos digitales o atendiendo visitantes de otras culturas. Va a haber mucha gente que quiere conocer, no nomás van a venir exclusivamente a ver partidos, van a querer conocer la ciudad. Ante ese escenario, Somos Locales, impulsada por Arca Continental, embotellador de Coca-Cola que cumple 100 años de operación en México, y la UANL, ya capacita a cerca de 5,000 pequeños negocios en idiomas, digitalización y atención al cliente. Una hija mía es la que está tomando casi la mayoría de los talleres que están pasando por internet. Más que todo de los cursos que vienen ahí de los idiomas que están dando, el inglés, el coreano, japonés. Porque cuando una ciudad se prepara para recibir al mundo, también se transforma la forma de hacer negocios. Somos Locales es aprendizaje. Somos Locales es motivación. Medio Tiempo, en colaboración con Arca Continental. Ahora, para quienes no sepan, Gabriel Ripstein, el director de México 86, también es economista. Entonces, me voy a ir a este lado tuyo de economista para preguntarte, ¿cómo comparas al México del 86 con el México de hoy? ¿Cómo lo relacionas? Mira, creo que muy a grandes rasgos así las obviedades. Han cambiado muchísimas cosas y otras no. Pero lo que sí es que era un México, yo creo que mucho más, pues, insular, ¿no? No existía el Tratado de Libre Comercio todavía no entraba, ¿no? La política neoliberal de estos economistas o políticos educados en el extranjero, pues estaba a punto de suceder, ¿no? Estábamos en el 86, pues terminando el sexenio de la Madrid, ¿no? Apenas iba a entrar Carlos Salinas de Gortari. Entonces era un país pues todavía más autocontenido, más local, ¿no? Y pues había un PRI monolítico con estas, pues digamos, ciclo económico sexenal marcadísimo, ¿no? En el 80, cada vez que acababa un sexenio había una devaluación, una crisis económica, y había un repunte, ¿no? Pasó al final del sexenio de López Portillo en el 76. Entonces, nosotros el país que
pues que hereda Miguel de la Madrid y el momento donde estamos retratando nosotros el inicio de la película, que es 1983, es unos años antes del Mundial. Pues es un país que viene recuperándose de una crisis económica, donde de nuevo tiene un valor estratégico traer el Mundial. Los mundiales se asignan con muchísimos años de anticipación, pero cuando Colombia lo suelta en el 83, de nuevo tenía una función política, económica también y de percepción, de darle a ser anfitrión de un mundial como lo estamos viendo ahora, pues es una especie de bálsamo, de anestesia incluso a la realidad. Es una gigante cortina de humo a la realidad. Es un divertimento. Entonces, eso no ha cambiado. ¿No? Sin hablar de, otra vez, en el 86 el negocio alrededor del fútbol era grande, pero no como ahora. Ahora es brutal. Se habla mucho del antes y el después del 86. En términos de fútbol y en términos, el país, insisto, 40 años después, muchas cosas, pues de cómo funcionan los grupos de poder, los medios. Sigue habiendo gente que mueve los hilos, obviamente, ¿no? Claro. Pero la escala del negocio de fútbol es radical y lo que implica, para dar ejemplos anecdóticos quizá, pero en el 86 se toma la decisión gubernamental de que un gran porcentaje de los boletos que se venden tienen que tener un precio popular accesible. Ahorita sabemos lo que cuesta ir a un partido del Se convirtió en todo lo contrario, un lujo. Sí. Te habla mucho de cómo se concibe el negocio del fútbol, ¿no? Ya no es una posibilidad de entretenimiento, no entretenimiento, de popular, no tiene ese acceso, es para que lo veas en tu casa, en tu tele, viendo una cantidad de publicidad brutal, ¿no? Y que los que tienen ese acceso puedan pagar boletos carísimos y estar ahí en un lugar de privilegio. Te habla mucho de, ¿qué quiere decir el fútbol ya como a nivel de un mundial y nivel de ser sede? Porque lo estamos viviendo, ¿no? Salimos a la calle y lo vemos. Estamos a semanas de que esto empiece. Sí. Entonces, si te desconectas un poco y lo ves desde afuera, dices, híjole, esto es ya la globalización, el negocio, la enorme ambición alrededor de un deporte, la cantidad de equipos que ahora participan, ¿no? Son creo que 48, serán casi la mitad antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las decisiones? 3 países sede. Es un grandísimo negocio. Me desvío un poco de tu pregunta. 3 países sede, sí, tienes un gran de punto. cómo ha cambiado el país. Pues el país, de nuevo, a nivel grupos políticos y más, era un PRI monolítico, ahora tenemos otro partido bastante monolítico también, ¿no? Es un poco pues son nuestros patrones. ¿Y crees que seguiría siendo un bálsamo en esta época el fútbol? ¿Sigue siendo un bálsamo? Yo creo que para un gran sector del país sí. O sea, sí va a ser una distracción de un mes, ¿no? Que ya empieza a suceder desde el preámbulo, ¿no? Claro. Y el oportunismo alrededor del mundial es gigante. Entonces, sí, seguramente va a ser una distracción, un divertimento. El problema es que ahora todo dura muchísimo menos, ¿no? El span de atención es mínimo. Entonces, probablemente sí, el mes del mundial o lo que sea que dure, pues la gente va a estar abocada y toda esta viralidad de momentos. Seguro va a ser abrumante, ¿no? Lo vamos a tener en todos lados. Ya lo tenemos, el mundial ya lo tenemos en todos lados. Durante los partidos me imagino que va a ser brutal el hecho de que todo el mundo tenga una estación de transmisión satelital, una televisora desde su teléfono. Imagínate lo que va a ser. Pero acaba y el span de atención se disuelve, ya, ¿no? Otra Entonces, cosa, sí, ahora también el mundo está crispado, ¿no? Nuestra relación con Estados Unidos es tensa. La relación de todo el mundo con Estados Unidos es tensa. Entonces, que ahí sea la sede de la final. Entonces, ¿qué significa? Sí. Va a ser interesante ver qué pasa durante ese mes. No, y además ya sin meternos en ese lío, pero es un momento en el que tienes a Norteamérica también en la cancha comercial. Sí. Y discutiendo también el tratado comercial de Norteamérica en ese momento. Vamos a ver cómo suceden las cosas. Sí, todo puede pasar, ¿no? Hay líderes de estos países muy impredecibles, muy caprichosos. Entonces, genuinamente, todo puede pasar. Es muy extraña esa realidad de que digas,
Porque siempre como que lo dices, pero no lo crees, y ahorita lo tenemos que creer porque lo hemos visto, Sí. ¿no? Gabriel, ¿sí sabes cuántas veces un país ha sido sede del Mundial? 3 veces. Exacto. Pero, exacto. Esa es mi frase favorita. Obviamente Sí. yo la acabo de modificar porque ya vamos en el Sí. número 3. Ya Sí. estamos en 2026. Sí. Pero creo que esta frase también nos deja una reflexión muy grande. Para mí esa es la gran reflexión de la película México 86. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero que México sea sede del Mundial tantas veces, bueno, 3 veces, y como dijo este personaje Martín de la Torre, nos pone en el mapa. Bueno, nuevamente nos volvemos a poner en el mapa. Y sí vuelve a ser una oportunidad histórica. No sabemos si va a venir una cuarta o una quinta vez. ¿Crees que se aproveche o se desaproveche? ¿Qué debe proyectar México esta vez y gracias a quién? Uf, qué difícil. Mira, y esto no lo digo yo, lo escuché de Juan Villoro, ¿no? Que él sí sabe mucho de fútbol. Escribió un libro ahorita al respecto y lo que dijo me pareció muy interesante, que es que México no es un protagonista en este mundial, es un personaje secundario. El protagonista es Estados Unidos. Entonces, digo, somos el país donde se inaugura el mundial. Claramente los ojos del mundo van a venir a México y creo que se está haciendo un esfuerzo desesperado y un poco descabezado de dar una imagen, ¿no? Lo vemos en las calles de la Ciudad de México. Ahorita están tratando de, como locos, de pintarlos bajo puentes de colores y poner ajolotes y miren qué bonito está México y vamos a tapar unos baches, Sí. ¿no? Entonces se está queriendo proyectar una imagen y ser sede al mundo, ¿no? Va a haber un flujo de gente brutal. Hay que ver si tenemos la capacidad de recibirlos, ¿no? Que seamos sede tercera vez, pues nos dice que somos buenos anfitriones, ¿no? No sé si somos buenos futbolistas, pero por lo menos anfitriones. Sí. ¿Qué se debe proyectar? Híjole, yo creo que, de nuevo, sin ser aguafiestas, pero con que aguante el aeropuerto, con que no colapsen las vías, ¿no? El acceso, la movilidad, el acceso al estadio Azteca ahora tiene otro nombre, etcétera, etcétera. O sea, mientras lo logremos no ser un oso, casi te diría, ¿no? Ya estamos de gane, pero la realidad es que el protagonismo es de Estados Unidos. La cantidad de partidos que suceden allá es muy radical en comparación con lo de acá. Entonces, está muy bien que somos sede y claramente tendrá una derrama económica y será el distractor que se necesita, pero creo que la organización, así como Martín de la Torre en 1986 logra en 3 años o menos de 3 años armar un mundial que fue memorable, fue una gran fiesta con un terremoto que puso en duda la posibilidad, claro, ¿no? 9 meses antes de que sucediera, y fue una fiesta inolvidable. Aquí tenían 8 años para organizar y estamos entregando la tarea al último momento, ¿no? Eso me parece un poco vergonzoso, la verdad. Entonces, de nuevo, contestando tu pregunta, yo espero con que no hagamos un papelón, vamos de gane. y justamente esta parte de que quizá la cuestión de los futbolistas, más allá de si son buenos o son malos, me encanta que también esta película nos trae la ilusión de haber pasado al 5º partido. Sí. No de ganar porque ya hubiera sido demasiado, que bueno, yo me esperé como que al final Azcárraga, sí nos hubiéramos México llegado. No gana ni jugando 11 contra 3. ¿No? Pero de verdad yo dije, igual y aquí sí nos dan el mundial, pero no, nos quedamos en el 5º partido, sí, estuvo decente. Pero tiene un mensaje todavía más bonito y que justo lo acabas de tocar, la resiliencia del mexicano y que todo es posible. Ese es otro mensaje que a mi gusto la película también da y que retrata muy bien la cultura del mexicano en el día a día, a pesar de nuestras luces y oscuridades, ¿no? La cultura del sí se puede, nadie como el mexicano, eso es con lo que yo me quedo. Sí, creo que, la película juega mucho con eso y literalmente hay un momento de sí se puede, ¿no? Donde la selección mexicana en ese 5º partido, antes de enfrentarse a los penaltis contra Alemania, el subcampeón del mundo, una selección brutal, ¿no? Y está Bora
digo, esto es ficción, ¿no? Pero para mí era muy como importante cosificar y escenificar ese momento, ese espíritu mexicano. Así se puede, claro que le podemos ganar a Alemania. Sí. Y se echan porras entre ellos y nos levantamos y gritamos y celebramos. Y todos sabemos lo que pasó con los penales. Todos sabemos lo que le pasa a México en los penales. Entonces, de nuevo, creo que la película juega mucho con esa actitud mexicana de sí se puede y ese positivismo y ese optimismo. Y claro que sí, aunque nos topamos con la realidad de que no se puede, pero no importa porque ahí estamos y nos la vamos a pasar bien. Y se eliminan las diferencias. Sí, entonces la película lo pone ahí de qué significa de nuevo, esa ilusión mexicana, que también es un motor, somos resilientes, sin duda, y lo cosifica también en el temblor, ¿no? Que lo sabemos, las desgracias sacan la mejor parte de la mexicanidad, ¿no? Los 2 temblores de los últimos 40 y tantos años, el 86 y el 17, pues ves lo que quiere decir, como esa parte luminosa, esperanzadora de ser mexicano. El problema es que se apaga muy rápido, ¿no? Y luego volvemos pues cada quien se rasca con sus uñas y yo me rebaso por la derecha, ¿no? La película habla de eso, o sea, como también de asumirnos, asumir que los mexicanos somos así, México es así, tenemos un lado increíble que tiene esas posibilidades y pues esa fuerza y esa luminosidad, pero tenemos otro. Y la película dice, pues, acéptate, ¿no? Reconócete, vete al espejo, eso somos. Y es imposible no hacerlo en un tono de comedia negra, porque somos un país que vivimos en la comedia negra, ¿no? Todo lo convertimos en comedia, además. Sin duda. Le encontramos el lado positivo a todo. Eso sí. Sí. Gabriel Ripstein, muchas gracias por acompañarnos para desmenuzar lo que ha sido esta película México 86. Sin duda, mucho detrás que vale la pena ver, mirar y también reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias a ustedes también y nos escuchamos en un siguiente episodio de Voces del Mundial de Norteamérica.